Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Francisco Racionero. Soy consultor senior de bases de datos, principalmente en el entorno de Microsoft SQL Server, y trabajo también como trainer para IDS, y que es el equipo que me ha invitado a trasladaros ciertas ideas que tenemos y que estamos poniendo en marcha sobre los servicios gestionados de bases de datos, principalmente en Azure, pero que podríamos extrapolarlos tanto a la nube como podríamos extrapolarlo a otras tecnologías como puede ser Oracle o MySQL o cosas por el estilo. Mi área de confort, como decía Óscar, es SQL Server. Llevo 20 años trabajando en SQL Server, en empresas de toda índole, principalmente los últimos 10 años en multinacionales. Y bueno, pues esta experiencia me ha traído, me ha llevado a detectar ciertos errores o ciertas carencias en los sistemas de administración de las propias bases, de los sistemas de bases de datos. ¿Cuáles son esas carencias? Pues, si me permites. Si quieres, vas moviendo tú con la rueda. ¿Sí? Vale. Bueno, por un lado, quería hablaros de cuál es la situación actual, qué es lo que me voy encontrando cuando llegamos a los entornos de base de datos. Bueno, lo primero que nos encontramos es una diseminación de un montón de servidores SQL Server que parece que han ido creciendo como si fueran champiñones, ¿no? O sea, haces un descubrimiento de cuáles son los servidores y te encuentras que hay SQL Express, hay SQL Server estándar, hay Enterprise y cada uno pues casi es como si dijéramos pequeños reinos de taifas. La aplicación de UNSV que ha venido con el propio SQL Server. En definitiva, tenemos una diseminación muy grande de servidores de base de datos a través de las organizaciones, y eso lo que nos lleva es a una serie de problemáticas como es la falta de unos procedimientos unificados de mantenimiento. También vienen dados por ese segundo punto que explico ahí, la ausencia de DBAs expertos en las empresas. ¿Por qué no hay DBAs expertos? En muchas ocasiones las empresas no tienen un presupuesto suficiente como para tener un DBA que tenga una jornada completa en su sistema. Tienen un par de servidores o tienen 4 servidores que se los han ido poniendo los programadores, que se los han ido poniendo los vendors que les han ido instalando las aplicaciones, y como SQL es muy sencillito, hacemos el plan de mantenimiento y ahí se queda por secula seculorum. Nadie se acuerda si hay que revisar si la base de datos se ha corrompido, si los índices se han desfragmentado. En definitiva, cosas muy pragmáticas que es necesario que un técnico sea el especialista que tiene que manejar esas cuestiones. En muchas ocasiones todas estas cosas se delegan en el propio sysadmin, ¿no? En el administrador del sistema, que también asume ese rol de DBA. Pero ese rol de DBA que ya nunca sabemos dónde estamos, si está en desarrollo o si está en sistemas. Tenemos ese middleware que es donde nos estamos balanceando constantemente dentro de estos entornos. Seguimos, ¿qué hemos encontrado? Bueno, pues a partir de todas estas cosas, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son que los servicios se terminan por degradar, que las aplicaciones terminan por ir más lentas, que no estamos teniendo en cuenta cuáles son las posibles inseguridades que pueden tener para la organización que las bases de datos no estén administradas de una forma correcta. Y recordemos, todas las aplicaciones son fantásticas, todo funciona fantástico, pero detrás de prácticamente todas las aplicaciones de la empresa está una base de datos. Para el CRM, para el ERP, para el sistema de mensajería, para cualquier cosa. Tenemos un SQL Server, tenemos un Oracle, tenemos un MySQL, donde estamos trabajando y donde estamos manteniendo nuestros datos a salvo. Además, en muy pocas ocasiones están cumpliendo cada vez más los sistemas de LOPD, pero ¿cómo estamos implementando esos sistemas de LOPD dentro de nuestros sistemas de base de datos? Estas situaciones no solamente pasan en las pequeñas empresas, sino también en las grandes empresas y en las multinacionales. No es una cosa que me haya encontrado una vez. Os podría enumerar muchas, pero no es cuestión de decir aquí males de nadie, ¿no? Pero pasa. Normalmente estas cosas nos están ocurriendo y entonces tenemos que proponer. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? A ver, que voy bien. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Lo que proponemos, podríamos decirlo, servicios gestionados, sí. Servicios gestionados en los que podemos coger la plataforma, esa plataforma, y administrarla nosotros desde nuestros puntos de vista con nuestros expertos. Estamos hablando de tener
a entender las plataformas con gente que está experimentada en los servicios de base de datos, que tiene experiencia en diferentes entornos y que por lo tanto puede ofrecer soluciones probadas a los entornos en los que está atendiendo. Por otro lado, ¿qué estamos ofreciendo a través de un servicio gestionado? La escalabilidad. ¿Qué se trata? Las empresas están en constante crecimiento, los datos están creciendo de una forma exponencial. Vamos a Big Data, vamos a servicios de base de datos cada vez más grandes, moviendo teras de información. He visto bases de datos de 20 y tantos teras en SQL Server. Normalmente estoy administrando algunas que tienen 2-3 teras y funcionan perfectamente. Bueno, pero es que cualquiera que tenga una empresa y que tenga, pues por ejemplo, servicios como los que planteaba el compañero de brainstorming o de gestión de ideas, esa información de buenas a primeras empieza a crecer y hay que gestionarla, hay que administrarla y tiene que ser rápida, es decir, tiene que ser escalable, tanto horizontal como verticalmente. Además, lo que estamos ofreciendo o lo que estamos yendo en el mercado es al pago por uso. El licenciamiento que tiene ahora mismo, por ejemplo, SQL Server en las nuevas plataformas, es como pues casi 4 veces más caro que el que tenían plataformas anteriores. De tal forma que si tú intentas licenciar todos aquellos champiñones que decía hace un momento, cada uno de esos pequeños servidores los intentas licenciar uno por uno, dices no puedo, me voy a tener que ir a lo pirata o me voy a tener que ir a cualquier sitio, pero yo no voy a poder mantener esta plataforma. Aquí entramos ya en la parte, a ver si lo tengo aquí, a la parte de cómo, por ejemplo, cómo lo podemos gestionar. ¿Cómo podemos gestionar este parque de bases de datos? Bien, pues lo primero que hemos hecho nosotros en alguno de nuestros clientes ha sido empezar por hacer un estudio de racionalización y consolidación de los servicios de base de datos. Como os digo, me encuentro SQL Express diseminados por todos lados, me encuentro diferentes versiones de base de datos que no es necesario. Por ejemplo, ¿por qué utilizar una versión que cuesta 14.000 euros cuando podemos estar utilizando una versión que nos cuesta 6.000? Porque no ha habido un estudio previo. Entonces, como el vendor dice, es que esto necesita un enterprise es una pasta. Sin embargo, muy probablemente para nuestras necesidades solo necesitamos una versión estándar que es infinitamente más barata. Como estas cuestiones tenemos muchas. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? A través de un servicio gestionado en la nube, es ofrecer todas estas características y además administrar tu propia plataforma como si fuéramos parte de tu equipo. No necesitas un DBA 24/7, pero sí puedes tener ese servicio a nivel de tu coste porque está repartido con otras empresas que además te vas a beneficiar del conocimiento que esos DBAs están adquiriendo en otras instalaciones para ponerlo en marcha y tener una mayor rentabilidad de la explotación de los sistemas. Además, pues vamos a poder preparar nuestros SLAs para que estemos por encima del 99,9% del tiempo de servicio de nuestras plataformas. Eso, si estamos en nuestros CPDs propios, lo tenemos que proveer con nuestros propios equipos. Sin embargo, nosotros, todas estas cosas que las estamos trabajando directamente con Microsoft, pues Microsoft ya directamente de forma nativa con sus plataformas nos está dando el 99,9% del tiempo de servicio disponible de nuestros equipos. Además, que se puede ofrecer, podemos ofrecer redundancia geográfica, podemos ofrecer servicios 24/7, monitorización del rendimiento. Aquí de lo que se trata es de que nuestra plataforma siempre esté disponible y siempre esté corriendo. Y sobre todo que no nos cueste un pastizal. Por eso el pago por uso. En nuestro caso de éxito, de hecho lo que hemos hecho es para un banco. Es un banco pequeño que opera en Internet y lo que nos pedía es que, mira, nosotros tenemos una plataforma corta de SQL, que es donde tenemos nuestra parte de marketing, nuestra parte de back office, unos servicios internos que no somos capaces de administrarlos desde aquí dentro. Entonces queremos que tú nos ofrezcas el servicio. ¿Y cuáles son mis características? Bueno, pues yo a fin de mes mis servicios se quedan completamente colapsados. Se quedan completamente colapsados porque tengo muchas operaciones y no doy abasto con los sistemas que tengo. ¿Qué le hemos ofrecido? Bueno, pues lo que le hemos ofrecido ha sido una plataforma que cuando sus procesadores, y ya voy a un punto de vista muy técnico,
Cuando sus servidores de SQL Server pasan de un umbral de procesamiento, estamos levantando una máquina que tiene 4 veces la potencia que la primera y estamos manejando su base de datos para desplazarla a esa máquina de alta potencia con 0 pérdida de datos y prácticamente con menos de 1 segundo de failover, de cambio, de tal forma que para el cliente final, el tío que está con sus operaciones, la persona que está en la consola, no tiene ningún tiempo de espera. Entonces, estos servicios creo que van a proporcionar en el futuro muchísimas ventajas competitivas, tanto a pequeñas empresas como a grandes empresas, porque podemos, por decirlo así, trabajar en un momento de economía de escala. Es decir, vamos a poder entrar con servicios pequeños que se van a poder ir ampliando y siempre en un modelo de pago por uso con todos los rendimientos que puede tener una gran empresa con una estructura impresionante, pero desde 0 hasta el infinito, es decir, empresas muy pequeñas a empresas muy grandes. Y poco más. Cualquier pregunta, pues a vuestra disposición en el turno de preguntas. Muy bien. Y que es la persona, es el equipo que me ha invitado a trasladaros ciertas ideas que tenemos y que estamos poniendo en marcha sobre los servicios gestionados de bases de datos, principalmente en Azure, pero que podríamos extrapolarlos con el server en empresas de toda índole, principalmente en los últimos 10 años en multinacionales. Y bueno, pues esta experiencia me ha traído, me ha llevado a detectar ciertos errores o ciertos... Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Francisco Racionero. Soy consultor senior de bases de datos, principalmente en el entorno de Microsoft SQL Server, y trabajo también como trainer para IDS, tanto a la nube como podríamos extrapolarlo a otras tecnologías como puede ser Oracle o MySQL o cosas por el estilo. Mi área de confort, como decía Óscar, es SQL Server. Llevo 20 años trabajando en ese. Ciertas carencias en los sistemas de administración de las propias bases, de los sistemas de bases de datos. ¿Cuáles son esas carencias? Pues, si me permites. Si quieres, vas moviendo tú con la rueda.